Ahí solo me confirman, porfa, si, si se ve en mi pantalla. Ya se ve, licenciado. Ok, gracias, entonces. Va, solo permítame un segundo por acá. A ver. Muy bien, veamos entonces. Lo que tengo acá en pantalla, vean, es el contenido de la unidad 2, que son probabilidad y distribuciones de probabilidad de variables aleatorias, ¿verdad? El contenido de esta unidad está programado para estudiarse del 5 de septiembre al 8 de octubre, ¿ya? Y que próximo al 8 de octubre, pues está la entrega de la tarea 2. Pero antes de la tarea 2 tenemos para de este sábado que viene al siguiente, tenemos programado el primer examen parcial. Ya vamos a ver cómo es que lo vamos a desarrollar y qué contenidos hay que ver, ¿verdad? Em, en cuanto al contenido de la unidad 2 y es contenido que vamos a estar estudiando en esta tutoría, lo que tenemos acá es, por ejemplo, los métodos de conteo, la definición de experimento aleatorio, el álgebra de eventos o conjuntos, ¿verdad? Eventos excluyentes y de ocurrencia simultánea. Eso le vamos a dar un pequeño estudio en este día. Enfoques de probabilidad, el cálculo de probabilidades de eventos simples y compuestos, principio de la suma y de la multiplicación. Eso lo vamos a ver hoy. La probabilidad condicional y probabilidad de eventos independientes, también es algo que vamos a estudiar hoy. Luego, definición de variable aleatoria discreta, función de cuantía y función de distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Media y varianza. Distribuciones conocidas para variables aleatorias discretas, binomial, hipergeométrica y Poisson. Definición de variable aleatoria continua, la más usada como la normal, la t de Student, la h cuadrada, el uso de tablas y no usar integrales, ¿verdad? Es decir, encontrar la probabilidad mediante tablas. Bien, esto que dice acá, definición de variable aleatoria discreta, ¿verdad? Función de cuantía, distribuciones conocidas, ¿ya? Esto no lo vamos a estudiar hoy, esto se queda para la siguiente tutoría que tengamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos ahí en la ruta de aprendizaje y en las orientaciones académicas, ahí se nos menciona hasta qué punto va a llegar la evaluación en el siguiente, en este examen parcial que viene. Bien. Así que entonces con eso, pues lo que nosotros vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Como les comento, vamos a llegar hasta la probabilidad condicional y probabilidad de eventos independientes. Veamos. Acerca del primer examen parcial. Esta prueba, vean, se va a habilitar el sábado 1 de octubre de 2022 a las 7:55 am y se cierra a las 11 am. O sea de que prácticamente tenemos 3 horas para resolverlo. Ojo que no debemos dedicar las 3 horas para resolver el parcial, sino que tenemos que tener en cuenta de que mucho de ese tiempo o algo de ese tiempo lo tenemos que invertir en la elaboración del archivo PDF que nosotros vamos a entregar en la plataforma, el que vamos a subir, ¿verdad? Nos dice acá como sugerencia, vean. Debe parar con la prueba lo más tarde a las 10:30 am y comenzar a escanear, ordenar, hacer un solo archivo y subir la prueba sin pasarse de las 11 am, ¿verdad? Porque a las 11 de la mañana se cierra ahí el recurso, ¿verdad? Para subir el examen y ya no se puede subir.
¿verdad? Entonces se van a quedar con él, es el problema. ¿Cuál es el contenido del parcial? Va a ser desde la unidad 1, el primer tema que vimos en la unidad 1, los capítulos 1 y 2 hasta la unidad 2, ¿verdad? El tema 3.2 del capítulo 3, ¿verdad? O sea, de que viene la unidad 1, ¿verdad? Capítulos 1 y 2, que si no me equivoco, si mal no recuerdo, capítulos 1 y 2 es todo lo que comprende la unidad 1, ¿verdad? O sea, es toda la unidad 1, toda la unidad 2 y en cuanto al capítulo 3, ¿verdad? Va a ser hasta el tema 3.2, ¿ya? O sea, de que si nosotros nos vamos a la plataforma, aquí tenemos la unidad 2 y aquí nos vamos a fijar de que tenemos publicado capítulo 3, ¿verdad? Y más abajo dice capítulo 4. Ese capítulo 4 no va en el parcial. Ese no va, ¿verdad? Aquí luego pues son videos, la tarea, ¿verdad? Pero es hasta este capítulo 3, nos dice ahí. ¿Ve? Hasta el tema 3.2. O sea, vamos a buscar cuál es el tema 3.2. Aquí, como ven, está el tema 3.1, permutaciones y variaciones. Luego avanzamos. Permutaciones y variaciones. La actividad de autoevaluación. 3.2b del capítulo 3. Ahí estamos. Combinación, ¿verdad? Todo el tema relacionado a combinación. Y si se fijan, este tema de combinaciones es corto. 1, 2, 3, 4 páginas, digamos, incluyendo la actividad de autoevaluación. De ahí va el 3.3, ¿verdad? Así que entonces hasta ahí va a llegar el parcial, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto, un contenido que nosotros no hemos visto, ¿verdad? O más bien que está dentro de este material y es lo que viene. Lo que vamos a estudiar entonces en este día son las probabilidades, ¿verdad? Bien, dentro de las probabilidades, algo que nos menciona acá es lo que vamos a estudiar acá, que está en este contenido que tenemos acá. El enfoque de probabilidad, el cálculo de probabilidades de eventos simples y compuestos y la probabilidad condicional y probabilidad de eventos independientes y el teorema de Bayes, que el teorema de Bayes sirve para cuando nosotros queremos calcular probabilidades condicionales. Entonces, con eso, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar es justamente algunas definiciones iniciales y luego vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Bien, algunos conceptos en resumen que podemos colocar acá y que podemos observar son estos conceptos ya prácticos, ¿verdad? Que están ahí en el material en extensión, pero acá vamos a hacer un resumen entonces de cuáles son esos conceptos que nosotros necesitamos. Bien, entonces, nos dice acá, tenemos la definición de experimento determinístico. Es un experimento que tiene certeza del resultado que se obtendrá al realizarlo varias veces o bajo las mismas condiciones. O sea, tras hacerlo muchas veces, nos dice que podemos determinar cuál es el resultado que vamos a obtener tras varios experimentos. El experimento aleatorio, ese sí es un poco más complicado, en el sentido de que dice que si se repite una cierta cantidad de veces bajo las mismas condiciones, no se tiene certeza del resultado que se obtendrá, es decir, depende del azar, ¿verdad? Por ejemplo, lanzar una moneda. Si nosotros lanzamos una moneda muchas veces, no significa de que por lanzarla muchas veces ya luego nosotros vamos a poder predecir cuál es el resultado que vamos a obtener.
Siempre el resultado puede ser cara o número. El espacio muestral y sucesos. El conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento es el espacio muestral. Cada uno de estos resultados es conocido como evento o suceso elemental. Es decir, que cuando nosotros definimos el espacio muestral, estamos diciendo todos los posibles resultados que podemos obtener de un experimento. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, podemos definir que el espacio muestral es cara y número, ¿verdad? O dicho de otra forma, cara y corona, ¿verdad? Son los únicos dos resultados posibles. Entonces ahí lo que estamos definiendo es el espacio muestral. Bien, se denomina evento o suceso a cualquier subconjunto del espacio muestral formado por sucesos elementales, ¿verdad? Por ejemplo acá, lanzamiento de un dado. Suceso A, obtener un número par. Un suceso es seguro cuando coincide con el espacio muestral del experimento. Un suceso es imposible si nunca ocurre o si no se presenta al realizar un experimento aleatorio. Por ejemplo, un suceso imposible es que al lanzar un dado obtengamos el resultado 7. ¿Ya? Suceso imposible. Dos sucesos son mutuamente excluyentes o disjuntos y no pueden suceder simultáneamente, es decir, si y solo si su intersección es vacía. Vale. Esto con los sucesos mutuamente excluyentes, aquí ya estamos metiéndonos en temas relacionados al, a la probabilidad condicionada, que es algo que vamos a estar estudiando en esta tutoría. Bien. Los sucesos mutuamente excluyentes o disjuntos, nos dice acá, son sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, si nosotros vamos a lanzar un dado, no podemos obtener el resultado 3 y 4 al mismo tiempo. Solo podemos obtener un resultado. Así que entonces, ese suceso de nosotros decir, al lanzar un dado o obtener el número 3 y el número 4, eso es imposible, ¿verdad? Entonces son sucesos mutuamente excluyentes, porque ocurre uno o ocurre el otro. La cantidad de elementos nos dice acá que componen un suceso A se denomina cardinalidad de A. Ojo, cardinalidad de A. ¿Qué es eso? La cantidad de elementos que componen un suceso, ¿verdad? Y se denota como numeral A. Análogamente se denota como numeral omega la cantidad de resultados posibles de un experimento aleatorio, ¿verdad? Es decir, otra forma de escribir el espacio muestral. Bien. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del dado, determinar el espacio muestral y su cardinalidad de lanzar un dado, lanzar dos monedas, lanzar una moneda y un dado a la vez, lanzar un dado octaédrico numerado, ¿verdad? Es decir, el que tiene 8 lados. Bien, la probabilidad. Se denota probabilidad de un suceso A como P y entre paréntesis A. Y esto se denomina, ¿verdad? O se lee como la probabilidad de A. Para determinar esta probabilidad tenemos varios enfoques, ¿verdad? La interpretación frecuentista y la interpretación clásica. Vamos a ver entonces de qué se trata cada una de ellas. La frecuentista. Bien. En un experimento aleatorio, la frecuencia relativa asociada al suceso A, denotada por frecuencia relativa de A, corresponde a la razón entre la frecuencia absoluta y la cantidad de veces que se realiza el experimento. O sea, de que la fórmula de la frecuencia relativa de A es la cantidad de veces que ocurre A entre, ¿verdad?, una división, la cantidad de veces que se realiza el experimento, es decir, f de A entre n. Una forma de calcular la probabilidad de un suceso es analizar la tendencia de la frecuencia relativa al repetir un experimento infinitas veces. Luego de esto, la interpretación clásica dice, dos sucesos son equiprobables, es decir, si son y tienen igualdad de probabilidad de ocurrir, si tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, lanzar una moneda equilibrada, ¿verdad? O sea, una moneda normal, que no tenga ningún tipo de doblez, ¿verdad? Que no esté falseada de modo de que solo se obtenga un resultado. Es decir, una moneda
cabal, vea. Que salga sello tiene la misma probabilidad que salga cara. O para los ejemplos de nosotros, que salga número tiene la misma probabilidad de que salga cara. ¿Ya? Es decir, nuevamente se aplica la división de cantidad de casos favorables entre cantidad de casos posibles, ¿verdad? Para calcular la probabilidad fundamental, vea, recordemos siempre esta fórmula. Toda probabilidad, ¿verdad? En su estado más fundamental, la fórmula que nosotros siempre tenemos que ocupar, siempre tenemos que ocupar, es la fórmula de la probabilidad que divide casos favorables entre casos posibles, ¿verdad? Siempre que nosotros vayamos a calcular una probabilidad, siempre tengamos eso en mente. Al momento de calcular una probabilidad, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir casos favorables entre casos posibles. Los casos favorables, ¿cuáles son? Son los que a mí me interesa obtener, de lo que a mí me están preguntando cuál es la probabilidad. Y los casos posibles son todos los eventos que pueden ocurrir, ¿verdad? Veamos entonces un ejemplo para esto. ¿Cómo es que vamos a aplicar esta formulita tan básica? Por ejemplo, se tienen 20 tarjetas numeradas correlativamente del 1 al 20 en una bolsa no transparente. Si se extrae, ¿verdad?, una tarjeta de las 20 que tenemos, ¿ya? 20 tarjetas numeradas correlativamente del 1 al 20, ¿verdad? Y vamos a extraer una tarjeta, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de extraer un número par? Nos preguntan. También, ¿cuál es la probabilidad de extraer un múltiplo de 3? ¿Ya? O sea, tenemos ahí un ejercicio con dos cuestiones para resolver. Vaya. Para resolver estos ejercicios, ¿verdad?, de probabilidad, nosotros lo que tenemos que hacer es primero definir cuál es el espacio muestral, porque tenemos que tener total comprensión de cuáles son todos nuestros casos posibles, ¿ya? Entonces, ¿el espacio muestral cuál es? Todas las 20 tarjetas numeradas. Y como nos dicen que están numeradas correlativamente del 1 al 20, pues entonces pongamos, mire, el listado de numeritos del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Así hasta llegar a 20, ¿verdad? Ahí tenemos los 20 numeritos de las 20 tarjetas, ¿ya? Bien. Ahora, para el primer caso, nos dice cuál es la probabilidad de extraer un número par. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que del espacio muestral ir a ver quiénes son pares, ¿verdad? Porque ese es mi caso favorable. El caso favorable es lo que a mí me interesa averiguar que es su probabilidad. Como en el literal A me están diciendo cuál es la probabilidad de extraer un número par, pues entonces yo voy a definir como el conjunto a todos los números pares, ¿verdad? De ese listado de 20 tarjetas, ¿cuántas son pares, verdad? Si se fijan, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Ya? ¿Cuántas tarjetitas pares hay entonces? Hay 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía la formulita anterior? Nos decía que teníamos que dividir los casos favorables entre los casos posibles. Es decir, la cardinalidad del suceso que a mí me interesa, que es A, entre todos los casos posibles que existen. O sea, lo que yo voy a hacer al final es una división de los casos favorables, que son las 10 tarjetitas pares, entre todas las tarjetas que existen. 10 entre 20. Esto simplificado 10 entre 20, si ustedes toman la calculadora, se van a fijar que es un medio, es decir, que es 0.5. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la primera probabilidad. La probabilidad de extraer un número par es de un medio, o sea, es de 0.5. Para el literal B, ¿cuál es la probabilidad? Nos dice de extraer un múltiplo de 3. Entonces, el mismo procedimiento que hicimos en el literal A, nosotros tenemos que ir a averiguar de todo el listado del espacio muestral cuáles son nuestros casos favorables. Nuestros casos favorables son los múltiplos de 3. Entonces, ¿quiénes son los múltiplos de 3 en el listado? Vean, aquí están. El 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18. Hasta el 18, ¿verdad? Porque el listado llega hasta 20. ¿Cuántos numeritos múltiplos de 3 tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? O sea que los casos favorables que a mí me interesan son 6. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Entonces, para calcular la probabilidad hay que hacer 6 entre 20. ¿Ya? 6 entre 20, si ustedes lo colocan en la calculadora, se van a fijar que es 3 sobre 10, ¿verdad? Y en cuestión de punto decimal, 3 entre 10 es 0.3, ¿verdad? 0.3 es la probabilidad entonces del literal B. ¿Se entiende, estimados? Sí, Vale. se comprende hasta el momento. Bueno, de momento vamos bien entonces. Ok. Bien, sigamos entonces. Veamos otro ejemplo. Nos dice este. Se encuestaron a alumnos de enseñanza media de un colegio particular sobre las preferencias de los deportes que practican, entregándose las respuestas en la siguiente tabla. Y tenemos los deportes que son fútbol, tenis, handball, voleibol y otros, ¿verdad? Eso de handball es como quien dice balonmano. Número de alumnos que lo practican. Tenemos que para el fútbol 120, para el tenis 22, para handball 38, para voleibol 56 y otros deportes 14. Y con esto tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo era que se calculaba la frecuencia relativa? Eh, si no mal recuerdo, se dividía, digamos, 120 Ujú. entre el total Entre el total. ¿El total de qué? de, de los alumnos. No, sería del deporte. El total de deportes. O sea, 5. Ajá. No, 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 no. ¿por qué no? El total de los alumnos sería. El total de alumnos, ¿verdad? Sí, Todos los sí, alumnos que practican deporte, ¿verdad? sí. Y luego ahí se divide quienes practican fútbol, quienes tenis, etcétera, ¿verdad? Pero al final hay una cierta cantidad de alumnos, que es la suma de todos estos, 120 más 22 más 38 más 56 más 14. Lo vamos a colocar aquí. Hagamos la suma. 22, 38 más 56 más 14. Eso es 250. Vale. Entonces quiere decir de que son 250 alumnos. Vamos a ponerlo aquí en chiquito. Son 250. Significa entonces de que la frecuencia relativa es 120 entre 250 es 0.48. 22 entre 250 es 0.088 y así sucesivamente. 14 entre 250 es 0.056, ¿verdad? Bueno, nos dicen acá entonces, vean. Si se escoge un alumno al azar, determine la probabilidad que practique tenis. Bien, viendo esta tabla, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno que nosotros lo seleccionamos al azar, ¿verdad? Un alumno de entre todos los 250, venimos nosotros y decimos, vaya, vos venís, pues. Vea. ¿Cuál es la probabilidad de que este muchacho nos diga que practica tenis? Tendríamos que dividir Ujú. los 250 entre 22. Al revés. Al revés. 22 entre 250. 22 entre 250. 22 entre 250. O sea, ya la tenemos aquí, vea. La respuesta aquí está ya. ¿Ve? Esta es la respuesta del literal A. ¿Verdad? La probabilidad de que practique tenis es 0.088. Ujú. Entonces podríamos decir que la probabilidad viene siendo igual que la frecuencia relativa. Exactamente. Esto fíjense de que está bien ligado un tema con otro. Porque la frecuencia relativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la frecuencia relativa se podía expresar como porcentaje? ¿Verdad? Ahora que estamos viendo probabilidades y con el concepto básico de probabilidad vemos de que cómo se divide el suceso que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Es decir, el caso favorable se divide entre todos los casos posibles,
Esto justamente viene a coincidir con el tema anterior que estábamos viendo. O sea, de que las frecuencias relativas de una tabla que nosotros hagamos vienen a ser justamente, ¿verdad?, probabilidades que nosotros estamos encontrando de que ocurra un suceso. ¿Vea? Bien, entonces, ya resolvimos el literal A. El literal B. ¿Cuál es la probabilidad que un alumno no juegue tenis? ¿Cuál sería esa probabilidad? Es decir, nosotros entre todos los 250 venimos y elegimos un muchacho y le decimos, vaya, vení vos ahora. Cuando yo le pregunte cuál es el deporte que juega este muchacho, ¿cuál es la probabilidad que me diga, no, yo no juego tenis? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me diga que juega fútbol, que juega handball, que juega voleibol o que juega otro deporte, ¿verdad? Pero que no juegue tenis. ¿Cuál es esa probabilidad? Licenciado, Dígame. Adelante, compañero. Hola. gracias, compañero. No sé si me equivoco, pero en este caso tendríamos que a los 250 alumnos restarle los 22 que juegan tenis y Ujú, ese total dividirlo. ujú. Entonces Exactamente. la probabilidad, si no me equivoqué, fue 0.912. Vale, vamos a ver si llegamos a eso. Veamos entonces. Fíjense, aquí tenemos 22, tal como nos lo dice, ¿verdad? Entonces, que no juegue tenis, es decir, que sería los que juegan fútbol, que son 120, los que juegan handball 38, los de voleibol 56 y los otros 14. Dicho de otra forma, a los 250 le podemos restar los 22 que juegan tenis, es decir, todos los que juegan otros deportes. Y eso va a ir dividido entre el total que es de 250. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner la probabilidad de B. O sea, 250 menos 22, ¿cuánto le dio? 228. 228. Vale. 228 entre 250. ¿Y esta división cuánto le dio? 0.912. 912. Ok. O sea que dicho de otra forma, ¿verdad? 91.2%. Si eso lo multiplicamos por 100 y lo queremos ver como porcentaje, ¿verdad? O sea, de que la probabilidad de que un alumno no juegue tenis es del 91.2%. Del 91%. Es una probabilidad muy alta. ¿Y eso por qué? Porque son más estudiantes los que practican otros deportes que no sea tenis que los que juegan tenis, que solo son 22. Por eso, como hay más estudiantes practicando otros deportes, entonces la probabilidad es más alta. De ahí viene el sentido de esa respuesta. ¿Se comprende? Silvi, Vale, está muy excelente. bien. Entonces, Se comprende. Tatiana, no sé si usted tenía una pregunta o una No, pregunta. no, quería responderle a lo que estaba preguntando, pero la compañera Nidia le respondió. Ah, Ahí va. estamos bien. Y llegó a la misma respuesta usted, a esta. Sí, 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 Ah, sí. ok. Va, chévere entonces. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver propiedades de las probabilidades relacionadas con la teoría de conjuntos. Fíjense de que esto es necesario porque si nosotros ya nos fijamos en los dos ejercicios que acabamos de resolver anteriormente, necesitamos tener esa comprensión de que quiénes son los que pertenecen a un conjunto y quiénes son los que pertenecen a otro, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes que practican tenis y los estudiantes que no practican tenis, cualquier otro deporte. Entonces, esa es una pequeña noción acerca de conjuntos. Las definiciones formales de los conjuntos son las que nos van a permitir a nosotros tener un mayor entendimiento de cómo es que estos conjuntos se comportan y así calcular probabilidades más exactas. Bien,
Nos dice la definición de conjunto. Es una colección de elementos. Se denotan con letras mayúsculas y es el conjunto formado por todos los elementos, ¿verdad?, de un universo, de un suceso que se quiere estudiar. Por ejemplo, el universo del ejemplo anterior eran todos los alumnos, ¿verdad? Acá, todos los alumnos que practican algún deporte, ya sean estos que están aquí arriba u otros, ¿verdad? Pero el universo son todos los estudiantes, es decir, 250. Entonces, con eso, ¿verdad? La cardinalidad de un conjunto, como lo acabamos de leer anteriormente, es la cantidad de elementos que tiene y se denota por hashtag A, ¿verdad? O numeral A. El complemento de A es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a A. Misma situación con el ejemplo anterior que estábamos viendo. Estábamos viendo, ¿verdad?, de que aquí estábamos hablando acerca de los alumnos que practican tenis y los que no practican tenis, ¿verdad? Es decir, el suceso A era quienes practicaban tenis. El complemento de ese suceso, de los que practican tenis, eran quienes practican otro deporte, es decir, los 228. ¿Ya? Entonces, esto ya tiene una definición formal de este ejercicio que ya resolvimos. Esa definición formal, ¿verdad?, es eso, de el complemento de A, ¿verdad?, y la cardinalidad de A. Por ejemplo, como dice acá, ¿verdad?, la definición es el complemento de un conjunto, es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a ese conjunto. Si nosotros lo vemos en forma de figurita, ¿verdad?, tenemos el universo, que son todos los elementos de un conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice, el universo acá son los números del 1 al 9. ¿Ve? Nos dice acá que el conjunto A son los números 1, 3, 5, 7 y 9, es decir, los impares. Entonces, ¿quiénes son el complemento de A? Son todos los elementos que pertenecen a ese conjunto universal, ¿verdad?, al universo, pero que no pertenecen a A. Es decir, el 2, el 4, el 6 y el 8. En forma gráfica lo tenemos de esta forma. El universo son todos los conjuntos. Por ejemplo, para el caso anterior que estábamos viendo, el universo son todos los estudiantes del centro escolar del que estábamos diciendo que practicaban algún deporte. El conjunto A dice que son los numeritos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Verdad? Entonces el complemento son todos los demás números que están afuera del conjunto. 2, 4, 6 y 8. ¿Verdad? Y todos ellos a su vez están reunidos en un solo conjunto llamado universo, que es el cuadrado que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, con esa noción de conjuntos y complemento de conjuntos, vamos a ir definiendo otras reglas de conjuntos que existen y que es necesario saberlas. Por ejemplo, vean, ya dijimos que el complemento de A son todos los elementos que no están en A. En forma gráfica y en diagramas de Venn lo podemos ver de esta forma, ¿ven? El conjunto A está denotado por este círculo y aquí dice A, ¿verdad? Entonces el complemento es toda la región sombreada, pero que no incluye A, ¿verdad? Es decir, todos los elementos que están en B, otro conjunto, ¿verdad?, y todo lo que está afuera, pero que está dentro del universo. Otra definición. Unión de conjuntos. Si tenemos nosotros dos conjuntos A y B, entonces la unión corresponde a los conjuntos formados por los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B. La unión básicamente es de que los elementos que están en A y los que están en B es como que nosotros metamos todo en un mismo guacal. Entonces por eso es de que aquí tenemos sombreado al conjunto A y al conjunto B también. Eso es la unión. Ahora, la intersección de los conjuntos A y B. Esto corresponde a los elementos que están simultáneamente en A y en B. La intersección se denomina por A y como una U mayúscula invertida y luego se coloca B. Así se define la intersección.
Y está definida en forma gráfica, podemos ver acá, a los elementos que pertenecen tanto a como a B, ¿verdad? Por ejemplo, para el ejercicio anterior que estábamos haciendo, una intersección entre dos conjuntos A y B podría ser los estudiantes que practican tenis, pero que también practican fútbol. Por ejemplo, si a un estudiante van y le preguntan, vos, ¿cuál deporte o cuáles deportes practicas? Puede ser que haya gente que nos diga, ¿verdad? O hay estudiantes que nos digan, yo practico solo tenis, nada más. Puede haber otro estudiante que diga, yo practico fútbol, solo fútbol. Pero nos podemos encontrar estudiantes que practiquen tenis y fútbol también, las dos cosas. Ajá, entonces esos que practican tenis y fútbol, esos dos van aquí, en esta intersección, ¿ve? ¿Por qué? Porque están compartiendo simultáneamente dos características, o sea, de que pertenecen simultáneamente a dos conjuntos. Si A fuera los estudiantes que practican tenis y B fuera los estudiantes que practican fútbol, entonces esos estudiantes que practican los dos deportes van justo acá en intersección, porque comparten características del conjunto A como del conjunto B. ¿Se entiende? Sí, se comprende. Chévere, chévere. Gracias. Bueno, ahora, la diferencia entre A y B corresponde a los elementos que están en A y que no están en B. ¿Ya? Diferencia entre A y B corresponde a los elementos que están en A y que no están en B. Como nos lo dice el diagramita acá, aquí tenemos rayadito o sombreadito todos los elementos que están en A pero que no están en B. ¿Ya? Entonces, la forma gráfica de definir es esta. Bien, entonces, vamos a ir viendo ya unos ejemplos con estas nociones. ¿Ya? Para ello vamos a ver la regla de la adición. Imaginemos entonces un experimento de lanzar un dado. ¿Cuál es el espacio muestral al lanzar un dado? Pues son todos los valores que podemos obtener, es decir, todos los numeritos desde el 1 hasta el 6. Definamos dos sucesos. Obtener un número menor que 2. Ese va a ser el suceso A. El suceso B va a ser obtener un número par. ¿Ya? Veamos entonces con esto. Los sucesos nos dice acá obtener un número menor que 2. Vaya, definamos entonces a este conjunto A. Escribámoslo aquí. ¿Cuáles son los números menores que 2? Solo tenemos el 1. Solo uno, digo. Solo el 1 tenemos, ¿verdad? O sea, de que es un conjunto que tiene nada más un elemento. Y dice el conjunto B, obtener un número par. Ah, ese sí ya va a tener más elementos. Porque los pares, entre toda esta salida de posibles valores, tenemos el 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Eso es obtener un número par. Si ahora queremos obtener la probabilidad de A unido con B, entonces los casos favorables serán. Es decir, ¿ya? Al ser disjuntos o mutuamente excluyentes, se tiene la probabilidad de A unido con B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿verdad? Porque nos dice acá, cuando nosotros queremos obtener la probabilidad de un conjunto y del otro también, ¿verdad? Los dos unidos, como ya vimos, que A unido con B son colocar tanto los elementos de A como los elementos de B, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Ya? Los casos favorables van a ser entonces tener el 1, el 2, el 4 o el 6, ¿verdad? Porque estamos poniendo todos los sucesos que a nosotros nos favorecen en un solo conjunto, la unión, ¿verdad? Entonces nos dice acá, al ser disjuntos o mutuamente excluyentes, eso sí, ¿verdad?
porque dice obtener un número menor que 2 es solo el 1, pero obtener un número par es el 2, el 4 y el 6, ¿verdad? Y el 1 que nosotros vemos acá es impar, o sea, un número impar no puede ser par también al mismo tiempo. Por eso se dice que son sucesos disjuntos o son sucesos mutuamente excluyentes, es decir, no se mezcla uno con el otro. Entonces, si nosotros seguimos esa regla, si nosotros observamos eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que sumar las dos probabilidades. Nos dice acá, ¿cuál es la probabilidad de obtener A unido con B? Es entonces la probabilidad de A, ¿verdad? Que dice de que es la probabilidad de A, que es 1. ¿Cuántos sucesos favorables tenemos? 1. ¿Entre cuántos? Entre 6, ¿verdad? Más la probabilidad de B. ¿Cuántos valores tenemos en el conjunto B? Tenemos 3, ¿verdad? Eso sobre 6, ¿ya? O sea, de que lo que nosotros podemos colocar acá es un solo denominador, 6, y acá 1 más 3, que es 4, ¿verdad? Coincide justamente con la unión de los dos conjuntos, porque al unir A y B, tenemos 4 valores dentro de sí, el 1, el 2, 4 y el 6, o sea, tenemos 4 valores. 4 entre 6, si nosotros hacemos esa división, es decir, si nosotros simplificamos, vamos a tener 2 tercios, ¿verdad? Y 2 tercios, eso es 0.666, ¿verdad? Y así sucesivamente si ustedes lo revisan en la calculadora. ¿Ya? Esa es entonces la regla de la adición. La regla de la adición, entonces, para que aterricemos en cuál es su definición o cómo se comprende, es de que si tenemos sucesos mutuamente excluyentes, lo que tenemos que hacer es sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de un suceso más la probabilidad del otro. Simplemente. Esa es la regla de la adición. ¿Se comprende la regla de la adición, entonces? Sí, se comprende. Ok, muy bien. Vaya, Una pregunta. dígame. ¿Qué hubiese pasado, digamos, si en el A nos diría obtener un número menor que 4? Ujú, O sea, ahí tendríamos que haber puesto 1, 2, 3 y ujú. 4. Entonces, haríamos lo mismo. Fíjese de que no. La suma, no. Fíjese de que no. En ese caso, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente que les voy a explicar. Ok, Porque ahí lo que usted está diciendo es de que ahí ya hay más elementos en A que también están en B, ¿verdad? Por ejemplo, el sí, 2. ¿Sí? sí, sí, Ajá, entonces ahí ya estamos hablando de elementos que van a estar en A y que van a estar en B también. Ya tienen sí, elementos en común. Ya no son conjuntos excluyentes, ¿verdad? O conjuntos disjuntos, sino que sí. entonces, ¿verdad? Es esta situación que está aquí, mire, es esta fórmula la que vamos a ocupar. Si se fijó usted en la anterior, ¿verdad? Ocupamos la fórmula, la probabilidad de A unido con B va a ser igual a la probabilidad A más la probabilidad de B, ¿verdad? Sumar las dos Sí, cosas. Ahora, en esa situación que usted comenta, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, ¿ve? Hagamos un ejemplo como usted lo dice. Tenemos el mismo ejemplo, ¿vea? De lanzar un dado. Tenemos los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chévere. Entonces, si definimos dos sucesos, ahora el suceso A va a ser, mire, obtener un número par. Escribamos entonces cuáles son los elementos de ese conjunto A. ¿Ya? Ponemos aquí unas llavecitas y escribimos los números pares. 2, 4, 6. ¿Ya? Números pares. Y cerramos. Ahora, en el conjunto B, obtener un número primo. ¿Cuáles son los números primos que existen desde el 1 hasta el 6?
Para ello pensemos cuál es la definición de un número primo. ¿Qué es un número primo? Si no me equivoco, Liz, que son los que solo se pueden dividir entre ellos mismos y Ajá, entre uno, parece. exactamente. Son los Sería números. 3, 5, pero no sé si abataría el 1. Fíjense 1, de que 3, 5. esa es una cuestión de dilema, ¿vea? Que muchos dicen, bueno, y entonces en los primos se incluye el 1 o no, ¿vea? Pero la definición, como nos lo dice, ¿vea? Es justamente así. Son los números que solo son divisibles entre ellos mismos y entre la unidad, es decir, entre uno, ¿verdad? Para no confundirnos tanto, ¿vea? Lo que vamos a hacer por acá es que vamos a... Aquí. Coloquemos entonces números primos, para que nos diga exactamente cuáles son. ¿Verdad? Como nos dice la definición, vean, son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. ¿Verdad? Por aquí hay una imagen donde lo podemos ver. ¿Y cuáles son los que tenemos? El 1 hasta está en blanquito, vea, porque ese es el eterno dilema de si él es primo o no es primo, ¿verdad? Pero fuera de ello, por ejemplo, aquí, miren, en esta imagen incluyen el 1. Aquí no lo han incluido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? El 2, el 3, el 5, el 7, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay más, ¿verdad? Como ustedes saben. Pero para nuestro caso los que nos interesan solo son los primeros, los que van desde el 1 hasta el 6, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Los números primos son el 2, el 3 y el 5, ¿verdad? Establezcamos eso. El 2, el 3 y el 5. Escribamos. El 2, el 3 y el 5. Ahí está, ¿verdad? Eso es exactamente. Ahora ya aquí ya está ocurriendo lo que me consultaron anteriormente. ¿Verdad? Si nosotros nos fijamos, ya aquí ya hay un elemento que comparten los dos conjuntos, es decir, ya hay una intersección. Si ahora queremos obtener la probabilidad de A unido con B, entonces los casos favorables serán, ¿verdad? Todos estos casos que tenemos aquí. Es decir, nuestros casos favorables de la unión van a ser el 2, el 3, el 4, ¿ya? El 5 y el 6. Es decir, colocándolos todos en un solo conjunto. El 2 se repite, pero solo lo coloco una vez, porque en cuestión de conjuntos, los elementos que se repiten se colocan nada más una vez. ¿Ya? 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cómo tienen un elemento que comparten? Tienen en común A y B. Entonces, para este caso vamos a aplicar esta fórmula. Lo mismo, la probabilidad de A. Esto lo vamos a dividir entre 6, ¿ya? Más la probabilidad de B, que la vamos a dividir entre 6, ¿vea? Menos la probabilidad de la intersección. Aquí vamos a colocar una resta y esto va a ir dividido entre 6. ¿Qué vamos a colocar aquí? La probabilidad de A. ¿Cuántos elementos tiene A? Tiene 3. ¿Cuántos elementos tiene B? Tiene 3 también. ¿Vea? O sea, la probabilidad de A, vea, ya la tenemos acá, la probabilidad de A, de B, perdón, menos la intersección. ¿Cuántos elementos hay en la intersección? ¿Cuántos elementos tienen que se comparten o que son iguales? ¿Cuántos numeritos hay que son comunes entre A y B? Solo uno, Liz. Solo uno, ¿vea? Entonces ese uno vamos a colocar acá. Colocamos uno porque es un elemento que tienen en común los dos conjuntos. ¿Ya? Entonces resolvemos eso, ¿ya? 3 sextos más 3 sextos, ¿cuánto es? Son 6 sextos, ¿verdad? Menos un sexto. 6 sextos menos un sexto es igual a 5 sextos, ¿verdad? En cuestión de decimales, ¿a cuánto es igual? Es igual eso. 5 entre 6. 0.83. Gracias, gracias.
0.83. O sea, de que si esto lo queremos colocar como porcentaje, es el 83%. ¿Verdad? Ahí está. Es decir, de que, ¿cómo se interpreta este resultado? Como estamos encontrando la probabilidad de la unión de dos conjuntos, ese 83% es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número par o un número primo. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, los números pares o los números primos, es decir, la unión de los dos conjuntos, ¿qué resultado nos dio? ¿Verdad? Nos dio un resultado de 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 resultados acá, o 5, ¿verdad? Resultados posibles. Tenemos 5 resultados posibles y el espacio muestral es de 6, ¿verdad? Por eso entonces es de que aquí, miren, justamente la división nos resulta 5 sobre 6, porque tenemos 5 elementos que podemos obtener, ¿verdad? Que son favorables a nosotros y tenemos el espacio muestral que es de 6, ¿verdad? Entonces, como 5 entre 6 es, o sea, prácticamente estamos agarrando a todos los valores del espacio muestral, por eso es que la probabilidad nos sale bastante alta, nos sale casi que de 1, ¿verdad? O casi que de 100% en este caso. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí, se comprende. Ok, muy bien. Entonces, vean. Resumamos lo que acabamos de platicar, los dos casos que acabamos de hablar. Nos dice acá, en un experimento, dos sucesos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de un conjunto excluye la ocurrencia del otro, ¿verdad? Por lo tanto, la intersección es vacía. Si ustedes se fijaron en el primer ejemplo, no tenían elementos en común, entonces, ¿qué significa? De que para encontrar nosotros la probabilidad de la unión de dos conjuntos, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿verdad? Si no tienen elementos en común. Si se tienen dos sucesos A y B cualesquiera de un espacio muestral, la probabilidad de que ocurra A u B, es decir, A unido con B, se expresa como la probabilidad de A unido con B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Es decir, de que cuando a nosotros nos digan, mire, le estamos dando este ejercicio, usted lo que tiene que hacer es encontrar cuál es la probabilidad de A unido con B. Entonces ustedes lo primero que van a hacer es ir a ver en el planteamiento del ejercicio. ¿Será que hay elementos en común de lo que me están preguntando? ¿Será que hay elementos de A que están en B también? Como fue el ejemplo anterior, vean, de que ahí teníamos al 2, que era un elemento en común. Entonces, si no hay elementos en común, simplemente voy a sumar las dos probabilidades. Si hay elementos en común, entonces voy a sumar las dos probabilidades, pero le voy a quitar la probabilidad de la intersección. ¿Verdad? Así es como se resume la cosa. No sé si a esta pantallita, esta laminita, le quieren hacer una captura de pantalla, vea, porque puede ser que le sirva para la resolución de ejercicios más adelante. Así que se las dejo ahí un ratito. Bueno, sigamos pues. Ahora, lo que vamos a ver es la regla multiplicativa de la probabilidad. En este caso ya es lo que les comentaba en
al inicio de la tutoría, que vamos a estudiar la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad, vea, de la intersección de dos eventos A y B, ¿ya? Porque ya estudiamos la probabilidad de la unión, y en la probabilidad de la unión hay dos casos, ¿ya? Si tienen o no tienen elementos en común. Ahora vamos a ver la probabilidad de la intersección, cómo se calcula. Es la probabilidad de A intersectado B va a ser igual a la probabilidad de B, es decir, a la probabilidad de este segundo conjunto, multiplicado por la probabilidad de A, dado de que ya ocurrió B. ¿Ya? Nos dice acá, miren, la probabilidad de A dado B, esto sí se lee, ¿ven? Probabilidad de A dado B. A dado B. Corresponde a la probabilidad del evento A dado la ocurrencia de B. Se conoce como probabilidad condicional. Dos eventos son independientes si la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. O, dicho de otra forma, dos eventos son independientes si la realización de uno no afecta la probabilidad del otro, ¿verdad? Es decir, que la probabilidad de A dado B es igual a solamente la probabilidad de A. Esto se conoce como la regla multiplicativa de la probabilidad y se utiliza para calcular probabilidades de eventos compuestos, es decir, la probabilidad que suceda un evento y otro a la vez. ¿Ya? O sea, de que esto es para cuando nosotros vamos a calcular probabilidades, ¿verdad? De que ocurra algún suceso mientras está ocurriendo otro al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos viendo unos ejemplos para que esta idea vaya quedando más clara. B. Nos dicen el ejemplo. Se tiene una bolsa negra con 5 bolitas azules, 3 bolitas verdes y 4 rojas. ¿Vea? ¿Cuántas hay en total? 5 y 3 son 8, ¿vea? Y 4 son 12. Listo. Si se extraen 2 bolitas, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola azul y una verde? Fíjense bien, aquí es donde viene el truco de este ejemplo. Nos dice cuál es la probabilidad de extraer una bola azul y una bola verde. Si cuando nos dice el y, ¿verdad? Ahí nos está condicionando a que salga la azul y la verde al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, la ocurrencia de dos sucesos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ve, con reposición de bolitas, es decir, se saca una y se vuelve a poner dentro de la bolsa para la segunda extracción. O sea, de que está la bolsita o la cajita, ¿verdad? Sacamos una bolita, vemos el color que se obtuvo y devolvemos la bolita dentro del saco otra vez, ¿verdad? Dentro de la bolsa. Vale, entonces, definamos los eventos. El evento A va a ser extraer la bolita azul y el evento B va a ser extraer la bolita verde. Al ser con reposición el evento B es totalmente independiente del evento A. Lo que ocurre en A no influye en el resultado de B. ¿Por qué es eso? Porque nosotros vamos a de las 12 bolitas que tenemos ahí en la bolsa, vamos a sacar una bolita azul, vamos a ver el color, pero la vamos a devolver. O sea, de que para cuando hagamos el segundo experimento, en la bolsa siempre vamos a tener 12 bolitas, ¿verdad? Solo sacamos para ver el color, pero la devolvimos. Luego de que devolvemos la bolita, imaginemos de que esa bolsa la sacudimos, ¿verdad? Bien para que no se nos vuelva a repetir el suceso y sacamos la segunda bolita a ver si obtenemos una verde. Entonces, la probabilidad de que ocurran A y B va a ser entonces, B, la probabilidad de la intersección de A con B va a ser igual a la probabilidad del primer suceso multiplicado por la probabilidad del segundo suceso. ¿Ya? La probabilidad de A es igual a tener 5 casos favorables dividido entre 12 bolitas en total. 5 casos favorables, ¿por qué? Porque tenemos 5 bolitas azules. La probabilidad de B es igual a 3 casos favorables dividido entre 12 bolitas en total. ¿Por qué 3?
porque las bolitas verdes son 3. 3 bolitas verdes, dice el ejercicio que tenemos. Así que entonces vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad de A intersectado B, va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. O sea, de que vamos a colocar 5 entre 12 multiplicado por 3 entre 12. Y eso es igual, ¿verdad?, a 5 sobre 48. ¿Ya? O sea, de que para multiplicar estas dos fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Si ustedes lo hacen en la calculadora, se van a fijar de que, por ejemplo, 5 por 3 es 15, ¿verdad? Y 12 por 12, pues un número ya bien grandote. Si no me equivoco, 12 por 12 es 144, cabal. 12 por 12 es 144. Pero ya simplificado nos queda 5 sobre 48. ¿Ya? Y 5 sobre 48, eso es 0.1, o sea, algo bien chiquitito. Vamos a ver. Eso es igual a 0.1042. 0.1042. Esa es la probabilidad. ¿Ya? Muy bien. Si se fijan, lo que hemos hecho acá en este ejemplo es resolver un caso, ¿ya?, en la que vamos a considerar que ocurran dos eventos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero que son mutuamente excluyentes. Es decir, de que cuando ocurre uno, no afecta a lo que le va a ocurrir al otro. ¿Por qué? ¿Por qué es que no le ocurre? Porque estamos diciendo de que a la hora de sacar la bolita solo vemos el color y la devolvemos a la bolsa. Por eso es que aquí se divide entre 12 para la primera probabilidad y entre 12 para la segunda. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces o cómo se debe resolver un caso en el que sí un evento influya sobre el otro? ¿Ya? Que tenga una afectación sobre el otro. Y es la siguiente, la siguiente situación lo que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Es decir, cuando no tenemos, vea, reposición de bolitas, es decir, sin reposición de bolitas. Vaya, vea. Es decir, nos dice acá, se saca una bolita y no se devuelve a la bolsa para realizar la segunda extracción. Ahí ya estamos afectando el segundo resultado, ¿ve? Porque vamos a sacar una bolita, vamos a averiguar si es azul o no, pero no la vamos a devolver a la bolsa, sino que nos vamos a quedar con ella. Y la siguiente acción va a ser sacar una segunda bolita. Entonces ahí sí ya afectamos la segunda situación, ¿verdad? Cuando vayamos a sacar la segunda bolita, ya eso ya sufrió una afectación. Nos dice acá, ¿ve? Ahora no se devuelve la bolita, la primera bolita extraída. Por lo tanto, lo que sucede en la primera extracción afecta el número de casos posibles, ya que disminuye en una bolita los casos posibles para la segunda extracción. Por eso se llama probabilidad condicional, dado que el resultado de A afecta a B. Por lo tanto, la probabilidad de A es 5 sobre 12. Chévere, igual que el ejercicio anterior. Porque como tenemos 5 bolitas azules y eso se divide entre 12, entre el total que tenemos en la bolsa. ¿Ya? Como no devuelvo la bolita, ahora tengo 11 casos posibles para la segunda extracción. Justamente eso es. Saqué una bolita y me quedé con ella. ¿Cuántas bolitas han quedado en la bolsa? Han quedado 11 nada más. ¿Ya? Entonces, sobre 11 es que yo tengo que hacer el nuevo cálculo. Ya sabemos de que bolitas verdes hay 3 en la bolsa. Entonces, 3 dividido ahora entre 11. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la fórmula? La probabilidad de A intersectado B va a ser 5 sobre 12 multiplicado por 3 sobre 11. ¿Ya? Es decir, 5 doceavos por 3 onceavos. Y eso el resultado es 15 sobre 132. O sea, es una probabilidad súper baja. 15 entre 132. Ahí me confirman ustedes, pero a mí me da 0.11. 0.1136. 36. ¿Verdad? Ahí está la cosa. Entonces, se logra dilucidar cómo es que hay que considerar dos situaciones ahora
para cuando vamos a calcular la probabilidad de una intersección? Sí, sí, se comprende. Ok. Muy bien. Entonces, si se fijaban, para cuando vamos a encontrar la probabilidad de la unión de dos conjuntos, teníamos en cuenta dos cosas, ¿verdad? Si habían elementos en común o si no habían elementos en común. Cuando vamos a calcular la probabilidad de una intersección, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si la realización del evento A afecta a la realización del evento B, ¿verdad? Entonces, si no afecta, entonces si se fijan, el espacio muestral o la cantidad de sucesos posibles es el mismo, se mantiene. Pero si ya hay una afectación de cuando se hace el primer suceso A, entonces si hay una afectación sobre el suceso B, ya el espacio muestral cambia. Eso es lo que hay que irse fijando, ¿verdad? En ese detalle hay que irle teniendo cuidado. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo adicional con esto, ¿verdad? Veamos. Ejemplo. Imaginemos que se lanza un dado honesto, es decir, un dado normal, ¿verdad? Que no tiene ninguna cuestión de arreglo, de que nos va a dar solo un resultado, es decir, un dado que está en perfectas condiciones, de 6 caras, normal. Se definen los siguientes eventos. El evento A es de que el puntaje obtenido es un número mayor que 2. Y el evento B es que el puntaje obtenido es un número menor que 5. Calcular la probabilidad de A, dado que ha sucedido B. Veamos la solución entonces. Escribamos el espacio muestral, ¿vean? El espacio muestral, el mismo ejemplo del dado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El suceso A nos dice que el puntaje obtenido es un número mayor que 2. ¿Cuáles son los números mayores que 2? El 3, el 4, el 5 y el 6. El suceso B nos dice el puntaje obtenido es un número menor que 5. ¿Cuáles son los números menores que 5? Los que están abajo de 5, es decir, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Recuerda, dice, que el evento A dado B corresponde a los elementos de A, dado que ya se sabe que sucedió B. ¿Ya? Por lo tanto, se tiene que entonces A dado B es 3 y 4. ¿Y eso por qué es? Porque si ustedes se fijan, ¿verdad? El suceso A, ¿verdad? Está condicionado por el suceso B. Es decir, ¿cuáles son los elementos que tienen en común? El 3 y el 4. O sea, de que si nosotros buscamos calcular que el número obtenido es un número, ¿verdad? Mayor que 2, en B también va a ocurrir lo mismo. ¿Ya? Porque 3 y 4 son menores que 5 también. O sea, están compartiendo elementos en común. Ya que se ha ocurrido B, el espacio muestral se reduce a 4 elementos, de los cuales 2 pertenecen a A, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que ocurra A, dado de que ya ocurrió B, son estos 2 elementos y esto dividido entre 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, si se fijan ustedes, son 4 elementos los que nosotros tenemos en discordia aquí en el suceso B. La probabilidad de A. Ojo, aquí, no se vayan a confundir, ¿vea? No es que estamos diciendo que estamos dividiendo A entre B. Hay que tener cuidado con eso. No significa que se divide A entre B. No significa eso, ¿ya? Sino que lo que está diciendo acá de que ¿cuáles son los elementos en común que tienen A y B? 2, ¿vea? ¿Y cuáles son los elementos que tienen cada uno de ellos? Es decir, ¿cuántos elementos tiene B? Eso es 4, ¿verdad? Pero no es que se esté dividiendo, ¿verdad? No es que se esté dividiendo. 2 entre 4. Y 2 entre 4 es igual a 1 medio. Vale.
Perfecto, entonces, ya tenemos calculada la probabilidad condicional. Sigamos resolviéndolo, porque no llega aquí el final del ejercicio. Ojo que nos están diciendo que calcular la probabilidad de A, dado que ha sucedido B. Vea, eso es lo que tenemos acá como un medio, pero ahora veamos entonces usando las fórmulas. ¿Qué nos hace falta? Lo que nos hace falta ahora entonces es calcular la probabilidad de A, ¿verdad? La probabilidad de B y la probabilidad de la intersección. ¿Ya? La probabilidad de A, ¿qué es lo que nos decía para A? La probabilidad para A nos decía, el puntaje obtenido es un número mayor que 2. ¿Cuántos elementos tenemos en A? Tenemos 4. Por eso, 4 entre 6. Porque como 6 caras tiene el dado, por eso se divide entre 6. La probabilidad de B. ¿Cuántos elementos tiene B? Tiene 4 también. Entonces es la misma probabilidad, miren. 4 entre 6. Y ahora, la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección es 2 sobre 6. ¿Por qué 2 sobre 6? Porque ¿cuántos elementos tienen en común A y B? Tienen 2, el 3 y el 4. Por eso es de que aquí se coloca 2 entre 6. ¿Se está comprendiendo eso hasta este momento? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Vale, qué bien entonces. Vale, entonces ahora aplicando la fórmula que vimos al principio. La probabilidad del suceso A, dado que ha ocurrido el suceso B, se define como la probabilidad de la intersección, que es 2 sobre 6, dividido entre la probabilidad de B, que es 4 sobre 6. Entonces, si eso lo escribimos como una división, 2 entre 6 entre 4 sobre 6, nos va a dar igual a 2 cuartos. ¿Ya? O, dicho de otra forma, si nosotros lo escribimos acá, ¿ya? O más bien, si esto lo pasamos acá escrito, vean, es como que tengamos una sola división. La probabilidad de A intersectado B, 2 sobre 6. 2 entre 6. Dividido entre la probabilidad de B, 4 sobre 6. 4 entre 6. ¿Ya? ¿Cómo se hace la división de fracciones? Se multiplica extremo con extremos y medio con medio. 2 por 6, eso es 12. Y 6 por 4 es 24. ¿Ya? Si nosotros lo queremos simplificar, mitad de 12 es 6. Mitad de 24 es 12. Mitad de 6, ¿verdad? O tercera de 6 es 2. Y tercera de 12 es 4. ¿Ya? O sea, igual a 2 cuartos. El mismo resultado que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces nosotros lo que nos dice acá es de que con ambos métodos se puede llegar a lo mismo. ¿Ya? Bueno, practiquemos entonces con un ejercicio. Nos dice acá, se tienen 3 bolitas azules, 5 bolitas amarillas y 2 rojas. 3 bolitas azules, ¿ya? 5 bolitas amarillas y 2 rojas. Se extraen 2 bolitas con reposiciones. Con reposición. Determine, como literal A, la probabilidad de extraer una bolita azul y una amarilla. Literal B, la probabilidad de extraer 2 bolitas azules. Literal C, la probabilidad de extraer una azul y una roja. ¿Ya? Este es para ustedes. Así que pueden comenzarlo a trabajar y luego lo platicamos.
Bien, Ujú, ok. En el literal A ujú. me da la probabilidad sería del 15%. Ajá. En el B el 9% y en el C el 6%. En el B, ¿cuánto me dijo? 9%. Me da 0.09. No, No, el B está mal. no. El C sí está bien, Va, ¿verdad? entonces en el B, ¿cómo sería? Porque lo que yo hice fue, como ahí dice, la probabilidad de traer dos bolitas azules. Entonces, Ujú. lo que hice es 3 sobre 10 por 3 sobre 10, porque estamos hablando del mismo color de bolita. Ajá, en el B. Entonces, En el pero B, como, pero como van a ser del mismo color que se van a extraer, vea, entonces, y es con reposición, entonces es de una sola vez colocar las dos bolitas que se van a extraer, vea, dividido entre 10. ¿cómo sería, Ali? Va, en este caso, como las dos bolitas son iguales, ¿verdad? Sí, Y son azules, ¿verdad? Pues sí. entonces ahí vamos a colocar 2 entre 10, ¿verdad? Así. Ok, Y luego literal C, según lo que me dijo, está bien también. ok. ¿Cuánto me dijo que le había dado? 0.06 sería del 0.06. 6%. ¿Ok? Sí, Ujú. ¿Qué es el 6%? sí, sí. Así es. Entonces, ahí estoy un poco confundida con el B. Ujú. Entonces, ya no toma, como no tomaría en cuenta las tres bolitas azul que mencioné en el ejercicio, sino que como me está diciendo que la probabilidad de traer son dos bolitas azul. Ajá, Entonces, lo que voy a tomar en cuenta son las dos bolitas que me está diciendo el literal B. ajá. Dos bolitas entre el total de la bolita. En entre el total de la bolita. Ah, Ajá, es que la diferencia del B con el A y con el C es que no le están diciendo extraer una bolita de un color y una de otro color, vea. O dos de un color y dos de otro color y así, vea. O sea, combinación de colores. Sino que como se refieren nada más a un color, ahí sí es la probabilidad básica. Nada más una división. mm, ya, entiendo. Gracias, Liz. Bueno, bueno, entonces con este ejercicio nos quedamos hasta acá y pues seguimos en la lectura del material, ¿verdad?
prepárense para el parcial y cualquier duda ya saben de que estoy a la orden, ¿verdad? Para resolver cualquier duda. Gracias, Nick. Vale, perfecto entonces. Entonces muchas Listo, gracias por haberse profe. conectado. Gracias, Liz. Feliz día. Gracias igual, feliz día.